Mi esposa, la CEO, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Ve a donde quieras, Jonathan. Si alguna vez me dejas, volverás arrastrándote para disculparte». Su voz goteaba la misma condescendencia que usaba con los empleados de bajo rendimiento. Había escuchado ese tono 1000 veces antes, pero esta vez algo dentro de mí finalmente se rompió. La miré, de pie allí con su traje de $3000, los brazos cruzados como si estuviera a punto de cerrar una oferta pública de adquisición hostil, y pronuncié las 2 palabras que lo cambiarían todo. Ya veremos. 3 semanas después, estaba a 800 millas de distancia, en Denver, comenzando un trabajo que pagaba el doble de lo que ganaba antes. Y fue entonces cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocí. La mujer al otro lado de la línea pronunció 5 palabras que me helaron la sangre. «Jonathan, tenemos que hablar de Rachel». Me llamo Jonathan Pierce. Tengo 38 años y durante los últimos 12 he estado casado con Rachel Morgan Pierce, una de las CEOs más jóvenes de la industria tecnológica de Boston. Ella construyó Nexacure Solutions de una startup en su apartamento a una empresa de $200 millones con 300 empleados. Estaba orgulloso de su éxito. Diablos, había apoyado cada noche tarde, cada cena perdida, cada fin de semana que pasaba cerrando tratos en lugar de pasar tiempo conmigo. Pero en algún punto del camino, Rachel dejó de ser mi esposa y se convirtió en mi jefa. Cada conversación se convertía en una evaluación de desempeño. Cada desacuerdo se volvía una negociación que ella tenía que ganar. Y cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía, ella lo rechazaba con jerga corporativa como «no estamos alineados en este tema» o «necesito que manejes mejor tus expectativas». La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra mañana en nuestra cocina de mármol que parecía sacada de una revista de arquitectura. Rachel ya estaba vestida para el trabajo a las 6 a.m., revisando sus correos electrónicos en su teléfono mientras su café se enfriaba. Yo preparaba el desayuno, huevos revueltos y tostadas, lo mismo que hacía todas las mañanas porque era una de las pocas cosas que aún podía hacer sin que ella criticara. «Jonathan», dijo Rachel sin levantar la vista de su teléfono, «necesito que manejes la situación con el contratista hoy. La cotización de la remodelación de la cocina llegó a $85,000 y creo que nos están cobrando de más. Negocia el precio de la encimera de mármol». «Buenos días a ti también», dije, poniendo un plato frente a ella. Ella echó un vistazo a los huevos como si fueran un informe trimestral de Sionte. «¿Tiene queso?» «Sí, como te gustan». «Estoy en una desintoxicación este mes, sin lácteos. Lo mencioné 3 veces la semana pasada». No la había escuchado mencionarlo ni una sola vez, pero eso era lo normal. Rachel vivía en su propio mundo donde se esperaba que todos siguieran el ritmo de sus cambiantes preferencias y prioridades. «Lo siento, te haré otra cosa. No te preocupes, tomaré algo en la oficina». Se levantó, todavía pegada a su teléfono. «Además, tu hermana me llamó ayer por los planes de acción de gracias. ¿Puedes decirle a tu familia que mi asistente maneja nuestro calendario social? Necesitan pasar por los canales oficiales». ¿Canales oficiales para hablar con su propia familia? Rachel, no están tratando de programar una reunión de la junta, solo quieren saber si vamos por el pavo. Finalmente me miró, y su expresión dejó claro que encontraba mi comentario agotador e indigno de ella. «Jonathan, dirijo una empresa. Tengo 300 personas que dependen de mí para su sustento. No puedo funcionar eficazmente si todos piensan que pueden simplemente llamarme cuando quieran. La estructura crea eficiencia. Soy tu esposo, no tu empleado. Entonces deja de actuar como alguien que no entiende los principios básicos de la gestión del tiempo». Tomó su bolso Hermès y se dirigió a la puerta. «Maneja al contratista. Tengo reuniones ininterrumpidas hasta las 7 p.m».
La puerta se cerró tras ella, y yo me quedé allí en nuestra cocina de diseño, rodeado de electrodomésticos que nunca usábamos y muebles en los que nunca nos sentábamos, dándome cuenta de que no recordaba la última vez que mi esposa me había mirado de verdad. No solo me había echado un vistazo mientras pensaba en el trabajo, sino que me había mirado de verdad, como si fuera una persona que le importaba, y no otro elemento en su lista de tareas pendientes. Si aprecias esta historia y te reconoces en este sentimiento de invisibilidad en tu propia relación, por favor haz clic en el botón de suscribirte y deja un comentario a continuación para contarme tu propia experiencia. Tu apoyo me ayuda a seguir trayéndote estas historias reales y leo cada comentario. Ahora continuemos. Esa noche, Rachel llegó a casa a las 9:30 p.m., lo cual de hecho era temprano para ella. Había preparado la cena, pollo marsala con vegetales asados, y la había mantenido caliente en el horno. Pasó junto a mí sin decir una palabra, fue directamente a la oficina en casa y cerró la puerta. Esperé 30 minutos antes de llamar. Rachel, la cena está lista. Comí en la oficina y estoy en una conferencia telefónica con Tokio. ¿Puedes no interrumpirme cuando la puerta está cerrada? Regresé a la cocina y cené solo, algo que había hecho probablemente 200 veces en el último año. La comida sabía a cartón. Todo sabía a cartón últimamente. Alrededor de la medianoche, Rachel finalmente salió de la oficina. Yo estaba en la sala leyendo, incapaz de dormir en nuestra cama sin ella. ¿Todavía estás despierto?, preguntó ella sorprendida. Quería verte. Realmente no hemos hablado en días. Ella suspiró como suspiraba cuando una reunión se prolongaba. Jonathan, estoy agotada. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? ¿Hacer qué? ¿Tener una conversación con mi esposa? Tener una conversación donde enumeras todas las formas en que estoy fallando como pareja, porque estoy ocupada construyendo algo que paga esta casa, tu coche y todo lo demás que tenemos. Eso era, su carta. Cada vez que intentaba abordar la creciente distancia entre nosotros, ella sacaba a relucir el dinero. Por lo tanto, ella dictaba las reglas. Nunca dije que estuvieras fallando, Rachel. Solo te extraño. Nos extrañamos. Estamos bien, Jonathan. Solo estás demasiado emocional de nuevo. Se dirigió a la escalera. Tengo que levantarme a las 5 para una llamada con inversores. Podremos hablar este fin de semana. Pero ambos sabíamos que no hablaríamos ese fin de semana. Nunca lo hacíamos. Siempre había otra llamada, otra crisis, otra razón por la que su empresa la necesitaba más a ella que a mí. El punto de quiebre llegó 2 semanas después, en la gala anual de su empresa. Era el tipo de evento donde la élite de Boston se reunía para felicitarse por ser la élite, celebrado en el Four Seasons con champán que costaba más por copa de lo que la mayoría de la gente gastaba en comestibles. Rachel había gastado $5,000 en un vestido para la ocasión. Yo llevaba un traje que había comprado 3 años antes porque gastar dinero en mí me parecía mal cuando no era yo quien lo ganaba. Esa fue otra cosa que Rachel me quitó. Mi autoestima ligada a un sueldo. La noche comenzó mal y empeoró. Rachel se movía por la sala como una profesional, estrechando manos, cerrando tratos, riendo a chistes que no eran graciosos. Yo la seguía como un accesorio, a veces presentado como mi esposo Jonathan, antes de que ella pasara a conversaciones más importantes. Cerca de las 9 p.m., estaba cerca del bar cuando escuché su voz atravesar la multitud. Estaba hablando con Bradley Thornton, uno de sus inversores, un hombre de cabello plateado de unos 60 años que había hecho su fortuna en bienes raíces. El secreto, decía Rachel, lo suficientemente alto para que los invitados cercanas la escucharan, es rodearte de personas que te eleven, no que te arrastren. Aprendí muy temprano que el éxito exige una priorización despiadada. La familia, las relaciones, incluso el matrimonio. Todo debe servir a tu propósito más grande o se convierte en un impedimento. Bradley se rió. Palabra de una verdadera CEO. Tu esposo debe ser muy comprensivo. ¿Jonathan? Rachel miró a su alrededor hasta que me vio en el bar. Oh, él está bien. Muy poco exigente. Esa es en realidad su mejor cualidad. No pide mucha atención. Es como tener una mascota muy bien educada. La gente a su alrededor se rió. Pensaron que estaba bromeando, que era ingeniosamente desafiante, como se permite ser a las personas poderosas. Pero vi su rostro. No estaba bromeando. Así era exactamente como ella me veía. Una mascota bien educada que no pedía mucha atención.
Dejé mi vaso y pasé por ella, directamente hacia la salida. Ni siquiera notó mi partida durante 20 minutos. Cuando finalmente llamó, yo ya estaba en un taxi camino a casa. ¿A dónde fuiste?, exigió. Bradley quería presentarte a alguien y simplemente desapareciste. ¿Tienes idea de la imagen que me da? Vete al diablo, Rachel. Colgué. Ella volvió a llamar inmediatamente. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Apagué mi teléfono. Cuando regresó 1 hora después, yo estaba en la habitación de invitados haciendo las maletas. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, de pie en el umbral de la puerta, todavía con su vestido de $5,000. Me voy. ¿Te vas? No seas ridículo. ¿Entonces hice una broma que te hirió? Estás actuando como un niño. Dejé de hacer las maletas y la miré. Me comparaste con una mascota, Rachel, delante de tus colegas, delante de personas que te respetan. Fue una broma, Jonathan. Dios, ¿cuándo te volviste tan sensible? Siempre he sido sensible. Simplemente dejaste de notarlo porque dejaste de verme como una persona. Ella se cruzó de brazos, adoptando su postura de sala de juntas. Esto es absurdo. Estás reaccionando de forma exagerada a un comentario que no significó nada. Si quieres una disculpa, está bien. Me disculpo. Ahora deja de hacer las maletas y ven a la cama. Mañana tenemos el brunch de los Henderson, y te necesito allí. ¿Me necesitas allí? Cerré la baleta. Me necesitas como un accesorio, como prueba de que no todo es negocios para ti, que tienes una vida normal, pero no me necesitas como esposo. No me has necesitado como esposo en años. La expresión de Rachel se endureció. ¿A dónde crees que vas exactamente? ¿A casa de tu hermana? ¿A quejarte con tu familia de lo horrible que soy? Vete, Jonathan. Huye como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. Pero déjame decirte una cosa. Se acercó, su voz bajando a ese peligroso susurro que usaba en las negociaciones. Si cruzas esa puerta, si realmente me dejas, te arrepentirás. Te darás cuenta de lo bien que estabas aquí. Y cuando vuelvas arrastrándote para disculparte, y lo harás, puede que no sea tan indulgente como lo soy ahora mismo. Tomé mi maleta y pasé por ella. Ya veremos. Esas 2 palabras flotaron en el aire como un desafío que ninguno de nosotros esperaba que yo lanzara. Fui a un hotel esa noche, me registré con mi propio nombre y me senté en una habitación sencilla con muebles genéricos, sintiéndome más en casa de lo que lo había estado en nuestra casa de diseño en meses. Mi teléfono vibró con mensajes de Rachel, pasando de la ira a la confusión y luego a la preocupación. Eres infantil. Muy bien, haz tu berrinche. Nos vemos mañana. Jonathan, esto se está volviendo ridículo. Vuelve a casa. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, abrí mi computadora portátil e hice algo que había evitado durante meses. Empecé a buscar ofertas de trabajo, no en Boston, sino en cualquier otro lugar. Nueva York, Chicago, Seattle, Denver, lugares donde podría empezar de nuevo sin la sombra de Rachel planeando sobre todo. 3 días después, recibí una llamada de una empresa en Denver, Tech Venture Analytics, una firma de tamaño mediano que hacía consultoría financiera para empresas tecnológicas emergentes. Habían visto mi currículum, verificado mis referencias y querían que fuera para una entrevista. La entrevista salió mejor de lo esperado. La CEO, una mujer llamada Patricia Morrison, que tenía aproximadamente la edad de Rachel, pero parecía infinitamente más cálida, pasó 2 horas discutiendo conmigo su cultura empresarial, sus valores, su compromiso con el equilibrio entre vida laboral y personal. Hemos descubierto, dijo Patricia, que los mejores analistas son aquellos que tienen una vida fuera de esta oficina, personas que regresan a casa con su familia, que tienen pasatiempos, que recuerdan que el trabajo es lo que hacemos, no lo que somos. ¿Esta filosofía resuena contigo? Casi me río. Resonó en mí tan fuertemente que quise llorar. Me ofrecieron el puesto esa noche. $195,000 de salario base, más bonificaciones por desempeño, beneficios completos y ayuda de reubicación. Acepté antes de salir del edificio. Cuando le dije a Rachel 2 días después, reuniéndome con ella en una cafetería porque no podía soportar la idea de volver a casa, me miró como si hubiera anunciado que me unía a una secta. «Denver», dijo, revolviendo su café sin beberlo. «¿Te mudas a Denver?» «Estoy aceptando un puesto allí, sí». «Jonathan, esto es una locura. Estás tomando decisiones que cambian toda una vida por una sola discusión. ¿Te das cuenta de lo irracional que eres?» «Soy más racional de lo que he sido en años».
Se inclinó hacia adelante y por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a una emoción genuina en sus ojos. Miedo quizás, o pérdida, o simplemente la comprensión de que se había equivocado. «No hagas esto», dijo suavemente. «Por favor. Sé que he sido difícil, sé que te di por sentado, pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto». Tuviste 12 años para arreglar esto, Rachel. Simplemente nunca pensaste que tenías que hacerlo porque asumías que siempre estaría aquí, esperando las migajas de atención que quisieras lanzarme. Eso no es justo. ¿No es así? Me levanté. Mi abogado se pondrá en contacto contigo con respecto a los procedimientos de divorcio. Puedes quedarte con la casa, los coches, todo lo que quieras. Yo solo quiero irme. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, dijo, su voz endureciéndose de nuevo. Y cuando te des cuenta, no esperes que te acepte de nuevo. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligero de lo que había estado en años. La mudanza a Denver fue rápida. Encontré un apartamento en un barrio llamado Cherry Creek. Nada lujoso, pero limpio y luminoso con vistas a las montañas desde la ventana del dormitorio. El tipo de lugar que se sentía mío, en lugar de una sala de exposición para la aprobación de otros. Mi primer día en Check Venture Analytics fue como entrar en un universo paralelo. La gente realmente hablaba de cosas que no eran el trabajo. Me preguntaban sobre mis planes de fin de semana, me invitaban a un partido de softball de la empresa, me incluían en las conversaciones como si fuera una persona digna de ser conocida en lugar de un simple engranaje de la máquina. Y Patricia Morrison resultó ser todo lo que Rachel no era. Valoraba las contribuciones, confiaba en su equipo y entendía que tratar bien a la gente no era una debilidad, era la base de todo lo demás. 3 semanas después de comenzar mi nueva vida, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me impulsó a contestar. «¿Jonathan Pierce?» La voz era femenina, profesional, ligeramente nerviosa. «¿Sí? Soy Amanda Fletcher. Llamo por Rachel Morgan Pierce». Se me revolvió el estómago. ¿Sobre ella? Señor Pierce, es complicado. Y disculpe que lo contacte directamente, pero no sabía a quién más llamar. Salí con Rachel los últimos 8 meses. El mundo se puso de cabeza. ¿Salir con ella? Sí, románticamente. Trabajo en su edificio. Nos conocimos en un evento de networking y las cosas se desarrollaron a partir de ahí. Ella me dijo que estaba separada de su esposo, que estaban en proceso de divorcio, que era amistoso pero necesario, porque se habían distanciado. Me senté pesadamente en mi sofá. ¿Ella le dijo que estábamos separados hace 8 meses? Sí, pero ayer descubrí que no era cierto, que usted se había ido hace solo 3 semanas, y que antes de eso todavía estaban muy casados y vivían juntos. Señor Pierce, no soy una rompehogares. Nunca me habría involucrado con una mujer casada si hubiera sabido la verdad, pero Rachel me mintió, y creo que también le mintió a usted. ¿Por qué me dice esto? La voz de Amanda era suave pero firme. Porque crecí con padres que se mintieron durante años, que se destruyeron lentamente en lugar de tener el coraje de ser honestos. Y porque cuando confronté a Rachel ayer sobre las mentiras, ella se burló de mí. Dijo que yo era ingenua al pensar que ella era capaz de la monogamia, que yo era solo una distracción del estrés de su matrimonio. Dijo que usted probablemente estaba en casa ahora mismo, patético y miserable, esperando que ella lo perdonara por haberla dejado. Y algo en la forma en que lo dijo, la crueldad en su voz. Supe que tenía que decirle la verdad. No sabía qué decir. Una parte de mí quería estar enojada, pero sobre todo sentía tristeza. Tristeza de que Rachel se hubiera convertido en alguien que no reconocía, alguien capaz de ese tipo de crueldad casual hacia varias personas. «Gracias por llamar», dije finalmente. «Aprecio su honestidad». «Por lo que vale», dijo Amanda, «creo que hizo lo correcto al irse. Nadie merece ser tratado como ella habla de usted». Después de colgar, me senté en mi apartamento, mirando las montañas, asimilando esta nueva información. Rachel me había estado engañando durante 8 meses mientras me hacía sentir culpable por querer atención y respeto básicos. Estaba construyendo una vida sin mí, mientras simultáneamente se aseguraba de que me sintiera incapaz de sobrevivir sin ella. La llamada telefónica debería haberme devastado.
En cambio, se sintió como la última pieza de un rompecabezas encajando, confirmando lo que había sospechado, pero no había querido creer. Rachel no solo había descuidado nuestro matrimonio, lo había desmantelado activamente, mientras me mantenía como una manta de seguridad en caso de que sus otras opciones no funcionaran. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le conté todo. Esto cambia las cosas, dijo ella. Massachusetts es un estado donde el divorcio sin culpa está permitido, pero esto afecta a la división de bienes, especialmente si podemos probar que ella usó fondos matrimoniales para mantener la aventura. En una semana, mi abogada había reunido pruebas. Amanda Fletcher había estado dispuesta a proporcionar mensajes de texto, correos electrónicos, recibos de hoteles y cenas que Rachel había cargado a nuestra tarjeta de crédito conjunta. Las pruebas eran abrumadoras y detalladas, y retrataban a una mujer que había llevado una doble vida con una precisión calculada. El abogado de Rachel contactó al mío 3 días antes de nuestra primera audiencia. Querían resolver el asunto de forma amistosa, evitar el escrutinio público que un juicio implicaría. Rachel estaba dispuesta a darme un acuerdo financiero más que justo si aceptaba firmar un acuerdo de confidencialidad sobre la aventura. Ella está protegiendo su reputación, explicó mi abogada. Un divorcio público citando infidelidad podría dañar su reputación en el mundo de los negocios. Está dispuesta a pagar mucho para mantenerlo en secreto. El acuerdo que Rachel ofrecía era sustancial. $2.3 millones en efectivo, la mitad del valor de nuestra cartera de inversiones, y ella compraría mi parte de Nexacor al valor de mercado, otros $800,000. A cambio, yo aceptaría nunca discutir públicamente los detalles de nuestro divorcio. Lo pensé durante unos 10 segundos antes de decirle a mi abogada que hiciera una contrapropuesta. No quiero su dinero. Quiero un divorcio honesto. Dígale que tomaré lo que legalmente me corresponde y nada más, pero no firmaré ningún acuerdo que me obligue a mentir sobre lo que pasó. Mi abogada me miró como si hubiera perdido la cabeza. Jonathan, estamos hablando de $3 millones. Sé exactamente lo que es. Es Rachel tratando de comprar mi silencio, porque no soporta la idea de que la gente sepa que no es perfecta. Pero no quiero su dinero, y no quiero ser comprado. Dígale que tomaré una parte equitativa de nuestros bienes conyugales, de acuerdo con la ley de Massachusetts, y que ella puede quedarse con su dinero del silencio. Rachel me llamó directamente esa noche, rompiendo la regla de que toda comunicación debía pasar por los abogados. ¿A qué juegas?, exigió. Ningún juego. Simplemente no quiero tu dinero, Rachel. Todo el mundo quiere dinero, Jonathan. Así funciona el mundo. Quizás tu mundo, no el mío. Eres estúpido. Son $millones. Son $millones a cambio de fingir que nuestro matrimonio terminó porque nos distanciamos, en lugar de porque eres una infiel en serie que me trató como a un empleado que olvidó despedir. No, gracias. Yo te hice, sisió Rachel. Antes de mí no eras nada. Un analista de nivel medio sin futuro. Te lo di todo. Me diste cosas, Rachel. Hay una diferencia. Te arrepentirás. Cuando estés batallando en Denver tratando de llegar a fin de mes con tu salario insignificante, recordarás que renunciaste a millones por tu orgullo. ¿Me parece bien? ¿Te parece bien si todo el mundo sabe por qué me fui? Ella colgó sin responder. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Obtuve exactamente la mitad de nuestros bienes conyugales, lo que ascendió a aproximadamente $400,000, después de saldar las deudas. No los millones que Rachel había ofrecido, pero suficiente para sentirme cómodo y libre. La historia salió a la luz, no porque yo la difundiera, sino porque Amanda Fletcher escribió un artículo sobre su experiencia para un blog de negocios para mujeres. No nombró a Rachel directamente, pero cualquiera en la comunidad tecnológica de Boston podía adivinar de quién hablaba. El artículo se volvió viral, desatando conversaciones sobre el poder, las relaciones y la responsabilidad en la cultura corporativa. Rachel intentó demandarme por difamación, pero como Amanda no la había nombrado técnicamente, y todo en el artículo era cierto, el caso no prosperó. La junta directiva de Nexacor comenzó a hacer preguntas incómodas sobre el juicio de su CEO. 3 grandes inversores se retiraron, citando preocupaciones sobre la estabilidad de la dirección.
vi todo desarrollarse a 1000 millas de distancia, sin sentir más que alivio de ya no ser parte de ese mundo. 6 meses después de la finalización del divorcio, fui ascendido a director de estrategia financiera en Tech Venture Analytics. Patricia Morrison me llamó a su oficina para darme la noticia. Jonathan, has superado todas las expectativas que teníamos cuando te contratamos. Tu análisis en la cuenta Morrison les ahorró $2 millones en malas inversiones, y la reestructuración de cartera que diseñaste para el grupo Brennan aumentó sus rendimientos en un 40%. Eres exactamente el tipo de talento sobre el que queremos construir esta empresa. La promoción venía con un aumento de salario a $240,000, una oficina de esquina y un equipo de 3 analistas bajo mi mando. Más importante aún, venía con respeto, con el reconocimiento de mi valor como profesional y como persona. También había empezado a salir, nada serio, solo cafés y cenas con gente interesante que me veía como alguien que valía la pena conocer. Era aterrador y emocionante a partes iguales, redescubrir cómo ser una persona en lugar de un accesorio. Una noche estaba cenando con una mujer llamada Sara, una maestra que había conocido en una barbacoa de amigos, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Jonathan, soy Rachel. Necesito hablar contigo. Es importante. Le mostré el mensaje a Sara, mi ex esposa, la primera vez que me contacta desde el divorcio. ¿Vas a responder? Lo pensé, recordando a la mujer que me había dicho que volvería arrastrándome para disculparme, la mujer que me había tratado como una mascota bien educada que no pedía mucha atención, la mujer que estaba tan segura de su poder sobre mí que no podía imaginar que realmente la dejara. Borré el mensaje sin responder y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa. No, dije, sonriendo a Sara. Creo que estoy exactamente donde debo estar. 3 meses después, me enteré por conocidos comunes que Rachel había renunciado a su puesto de CEO de Nexacor. La declaración oficial citaba un deseo de buscar otras oportunidades, pero los rumores decían que la junta directiva la había obligado a irse después de que surgieran nuevas historias sobre cómo trataba a sus empleados y colegas. Había intentado llamarme 2 veces más, dejando mensajes de voz que pasaban de la exigencia a la súplica. Jonathan, tenemos que hablar de todo lo que pasó. Creo que ambos cometimos errores. Jonathan, he ido a terapia. Ahora entiendo lo que hice mal. ¿Podemos al menos vernos para un café? Nunca le devolví la llamada, no por rencor, sino porque sinceramente no tenía nada que decirle. La persona que yo había sido cuando estábamos casados, esa versión de Jonathan que había creído necesitar la aprobación de Rachel para tener valor, ya no existía. Un año después de dejar Boston, estaba sentado en mi apartamento en Cherry Creek, mirando las montañas que había llegado a amar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había sentido invisible. Cada día, la gente me veía, me escuchaba, valoraba mis opiniones y mis contribuciones. Tenía amigos que realmente querían pasar tiempo conmigo, un trabajo que me desafiaba sin aplastarme, y una vida que se sentía mía en lugar de algo que tomaba prestado de otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara, ahora mi novia desde hace 6 meses. Cena en mi casa esta noche. Estoy haciendo la pasta que te gusta. Sonreí y respondí, estoy deseando. Fue entonces cuando supe con certeza que Rachel se había equivocado en todo. No había regresado arrastrándome para disculparme. Nunca me había arrepentido de haberla dejado. Y la vida que había construido sin ella era infinitamente mejor que la que había tenido con ella. Porque resulta que cuando dejas de aceptar las migajas de alguien que te ve como menos de lo que eres, descubres que mereces el banquete completo. Y en algún lugar hay personas dispuestas a servirte, no porque deban, sino porque quieren. Rachel me había dado todo excepto lo único que importaba, pero al irme, al elegirme a mí mismo en lugar de sus expectativas, me había dado algo que ella nunca podría ver, la libertad. Si esta historia resonó en ti, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia vida o relación, quiero que sepas que no estás solo. Tu valor no está determinado por cómo te trata otra persona. Está determinado por cómo te tratas a ti mismo. Haz clic en el botón de me gusta si esta historia te conmovió y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y no olvides dejar un comentario a continuación para contarme tu propia historia de haberte elegido a ti mismo. Hasta la próxima. Recuerda que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de alguien que no solo no tolera tu presencia,